Acompáñame primero con tu Biblia en Efesios capítulo 5, versos 18, 19 y 20. Y Hechos capítulo 2, verso 4. Ahí donde estás, quédate tranquilo, solo me acompañas. El apóstol Pablo fue alguien que nos dejó un ejemplo porque él vivió una vida religiosa y fue muy estricto en su religión. Él era un judío y era fariseo de fariseos. Los fariseos eran los que trataban de vivir lo que decía la Torá o lo que decía el Antiguo Testamento. No podían lograrlo con sus fuerzas, pero lo intentaban y a veces eran orgullosos de eso, como que eran súper santos. Y Pablo era uno de esos, estricto, entrenado con los mejores, a los pies de Gamaliel, dice él, uno de los rabí más encumbrados de ese tiempo. Pero aparte no solo que era fariseo, sino que él termina diciendo como fariseo de fariseo, como decir el médico de los médicos, el doctor de los doctores, él era ahí el capísimo en eso. Pero al fin y al cabo no le sirvió. Hasta que conoció a Jesús. Cuando lo conoció a Jesús y fue lleno del Espíritu Santo, entonces Pablo entendía tanto el esfuerzo humano, la ley, el rito, la gracia de Dios y vivir una vida en el poder de Dios. De hecho, él escribe cartas donde él dice: yo aprendí a vivir y aprendí a contentarme teniendo y no teniendo. Aprendí que las cosas no son las que dirigen mi estado de ánimo. El tener no me quita el gozo y el no tener no me quita el gozo, porque mi gozo no depende de lo que vivo aquí, sino de con quién vivo. Y eso lo decía Pablo. Entonces Pablo, escribiendo a una de las iglesias que él había fundado, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, el verso 18, él les dice: no se embriaguen con vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, van a haber peleas. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y compara entre el vino natural y el vino del Espíritu. Porque lo que da el Espíritu Santo es como un gozo que hasta en algunos casos parecería que estuviera borracha la gente. Y de hecho es un fruto del Espíritu Santo, el gozo, la alegría que supera las circunstancias. Y dice: en vez de emborracharte con vino en el que vas a terminar peleándote, más vale, déjeme usar esta palabra, emborráchate del Espíritu Santo. Sé lleno de Él. Y acá dice cómo, verso 19, hablando entre ustedes, así que hay que hablar. Gloria a Dios. Al hermano que tenés al lado, decirle: tenemos que hablar. Felices las mujeres, acá es bíblico. Tenemos que hablar. Pero dice: ¿qué es lo que hay que hablar? Ven para acá que tenemos que hablar lo que pasó hoy, papito. No dice, no digo que no hay que hablar los problemas, pero acá Pablo dice: cuando está lleno del Espíritu Santo, hay algo en lo que se va a notar, y es que vas a hablar ¿qué? Salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso quiere decir que yo puedo estar pasando un momento difícil y en mi corazón puedo estar cantando. Algunos cantan bonito, pueden hacerlo en voz alta y yo seguiré en mi corazón. Pero podemos cantar más allá de las circunstancias. Dice: cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Verso 20. Dando, ¿están conmigo? A ver, ¿me ayudan ahí? Dando gracias a Dios cuando todo va bien. ¿Están leyendo conmigo o no? Ahí así dice, ¿verdad? Dando gracias a Dios cuando todo va bien. Ah, qué bueno que están leyendo.
Dice, dando, siempre, siempre. ¿Sabe qué quiere decir siempre? Siempre. Siempre es siempre. No, pero ahora la cosa no está, hoy no está bueno el día porque llovió anoche, porque esta mañana la lloviznita, porque está frío. ¿Y cuál es el problema? Porque todavía estás respirando. ¿Estás vivo? ¿Seguro que está vivo? Entonces, dé gracias al Señor. Aquí dice, dando gracias. Siempre, di conmigo siempre. Siempre. Y espero que esta palabra te quede grabada esta semana y que la apliques para el resto de la vida. Dando gracias siempre. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo dice, te quiero enseñar cómo puedes tener una vida poderosa siempre. ¿Cómo es que yo aprendí a contentarme teniendo y no teniendo? ¿Cómo es que las circunstancias terminaron no manejando mi vida ni mi estado de ánimo? Y entonces él da aquí la receta. Dice, sé lleno del Espíritu Santo. Y da gracias a Dios siempre, en todo y por todo. A Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y alabando en vuestros corazones con cánticos y con himnos espirituales. Y ahí nos deja Pablo. Y luego nos deja no solo el consejo, nos deja el ejemplo. Pero así como dice que hay que hablar cánticos, himnos, en Hechos de los Apóstoles Jesús promete que nos iba a enviar al Espíritu Santo y que hablaríamos algo que no conocíamos. Y dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Esas lenguas que estaban hablando, nosotros cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo o estamos llenos del Espíritu Santo y estamos hablando en otras lenguas, se pueden hablar lenguas vivas, o sea, lenguas que se hablan todavía en nuestra tierra. Por ejemplo, Susi, ella cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, nunca en la escuela ella había aprendido inglés, porque en la escuela donde ella fue le enseñaron francés. Así que ella inglés no sabía nada, y cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo hablaba un perfecto inglés. Pues eso son lenguas vivas, todavía se hablan. Lenguas muertas, que son lenguas que tal vez ya no se hablan, como, no sé, el arameo y otras lenguas que ya no se hablan hoy. Pero también se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas angelicales, que son las lenguas que se hablan en el cielo. Pero en todos los casos la Biblia dice que cuando hablamos por el Espíritu, estamos conectando nuestro espíritu con Dios, aunque nuestra mente no lo entienda, excepto que exista alguien que tenga interpretación de lenguas. ¿Está conmigo? Así que Pablo está diciendo, hay algo que puedes hacer en tu naturaleza. Y en tu naturaleza lo que puedes hacer cuando estás lleno del Espíritu Santo, más allá de la circunstancia, puedes cantar dentro tuyo, puedes hablar lo que Dios está hablando, puedes declarar lo que Dios declara y puedes dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que puedes hacer. Pero lo otro dice que Dios te va a dar lo que no puedes hacer, y es que comiences a ser lleno del Espíritu Santo y a hablar el lenguaje del cielo, a hablar el idioma del Espíritu Santo.
Y hay una diferencia entre lenguaje e idioma. El lenguaje del cielo es de lo que te quiero hablar hoy. La diferencia entre lenguaje e idioma. El lenguaje, según el diccionario, es la capacidad humana para comunicarse. O sea, uno tiene un lenguaje y se puede comunicar. Voy a tratar de darles un ejemplo. Yo estoy en cualquier país del mundo, o sea, no sé, cualquier país que no se hable español, y quiero comunicarme y no sé cómo, y entonces pregunto, ¿usted qué entiende? Tradúzcame. Sí, quiero comer. Estás mirando un partido de fútbol y entonces ves que una tribuna hace. ¿Usted qué dice? Eso es lenguaje. No necesariamente tiene que ver con el idioma. En el idioma nosotros podemos decir algunas cosas, pero el lenguaje se expresa de muchas formas. Aquí tenemos una hermana nuestra que es profesora de, allá está, de lenguaje de señas. Le pedí que me ayudara ahora un poquito porque tiene y puede enseñarnos algo de un lenguaje que es también, pasa por favor, no hace falta que le den micrófono, ven aquí, a ver, enseñarnos algunas palabras del lenguaje de señas que se interpreta lo mismo aquí, en Europa, África, Asia o donde sea. Danos algunas palabras. ¿Eso qué quiere decir? Cruz. Eso quiere decir la cruz. A ver, ¿cómo se dice la cruz? Muy bien. ¿Cómo se dice Jesús? ¿Eso es así? Así. En cualquier parte del mundo, eso significa Jesús. ¿Cómo es? Con el dedo mayor de cada lado. Eso es Jesús, el mayor. ¿Qué otra? Amor, ¿cómo se dice amor? Se representa con el dibujo del corazón en el aire o en el sector del corazón. Muy bien, y cuando nosotros queremos aplaudir, a ver, aplaudamos nosotros, acá. ¿Cómo aplaudirían ustedes en el idioma? En cualquier parte del planeta así se aplaude. ¡Wow! Gracias, dale un fuerte aplauso. O sea que ese es el lenguaje, nuestra capacidad de poder comunicarnos. Uno puede decir, uno dice, está cansado, ¿verdad? Lo de la cabeza. Nosotros expresamos lo que sentimos o lo que tenemos con nuestro lenguaje. Si tenemos la capacidad de hablar, entonces tenemos idiomas. Los idiomas son signos, son símbolos que uno interpreta en ese ambiente o en esa nación o en ese pueblo. Los idiomas son signos lingüísticos, dice el diccionario, utilizado por un grupo social para comunicarse. Así que tenemos un lenguaje que se expresa a veces de forma audible, pero tenemos un idioma que es el que representa a cada cultura, a cada pueblo. Hay un idioma que fue por 30 siglos, o sea, 3000 años fundado, creado, hablado, y fue popular. Pero por casi 2000 años no se habló porque no tenían nación, que es el idioma hebreo. Solamente se hablaba en las sinagogas o cuando leían el Antiguo Testamento, los religiosos. Pero Dios le dio una promesa de que volverían a tener su tierra.
Y entonces, como ellos le creían a Dios, se prepararon con su lengua, con su idioma. Y hubo un hombre que se llamó Eliezer ben Yehuda. Nació en los 1800 y algo. Israel vuelve a ser nación en el 1948. Este hombre muere en 1922, así que él nunca vio la nación de Israel. Pero él preparó algo que estaba en el sueño de su corazón. Si vamos a volver a ser una nación, vamos a volver a tener nuestra tierra, tenemos que tener un idioma. Y tenemos que tener un idioma oficial. Tenemos que tener el lenguaje que nos identifique. El lenguaje que diga, yo soy de esta nación. Y él dijo, él fue un estudioso, se preparó en las mejores universidades, estudió el hebreo, el antiguo, el hebreo, el de la Biblia. Y él dijo, este tiene que ser nuestro idioma, aunque hace casi 2000 años que no se habla. Batalló, entrenó, se preparó, se esforzó, porque quería que su nación vuelva a tener su idioma. Así que este hombre llegó a Palestina y logró construir no solo el regreso a su patria, porque él no había nacido allí, sino nació en la época en Bielorrusia, en la antigua Rusia, y logró establecer el hebreo y hacer lo imposible, que se use el estudio del lenguaje del hebreo como idioma oficial para que todos los judíos que en ese momento vivían en Palestina se identifiquen con su nación. Cuando en 1948 se establece el Estado de Israel, ya habían cientos, ya habían pasado más de 20 y tantos años que se estaban entrenando y ya tenían su idioma oficial, de nuevo el hebreo. Hoy en Israel encontrarás calles con el nombre de este hombre, Eliezer ben Yehuda. Fue tan importante lo que él marcó como una identidad nacional, tener su idioma. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sabías eso? El día que le entregaste tu corazón a Jesús, tu nombre se anotó en el cielo. En Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Si este hombre, Ben Yehuda, pudo establecer que su nación tenga una identidad clara a través de su idioma, su lenguaje, y nosotros ahora tenemos una ciudadanía nueva. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro nombre se escribió en el acta de nacimiento del cielo que se llama el libro de la vida. Nuestras leyes dependen del reino al que ahora pertenecemos. No solamente somos ciudadanos de la tierra, algunos tienen doble ciudadanía y uno es argentino y también es brasilero o español o italiano. Nosotros tenemos una doble ciudadanía, una terrenal y una celestial. Pertenecemos a esta nación o al país al que hayamos nacido, pero también tenemos una ciudadanía celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora déjame hacerte una pregunta. Si nosotros pertenecemos al reino de los cielos, ¿cuál es el lenguaje de los cristianos? ¿Cuál es el idioma que a nosotros nos identifica? Si el idioma pudo marcar a una nación su pertenencia, su sentido de pertenencia, recuperar su cultura, su idioma, y lo hizo un hombre, Ben Yehuda, ¿cuál crees tú que es nuestro idioma?
¿Cuál es nuestro lenguaje? El lenguaje de Jesús, es muy buena la respuesta. ¿Qué más? El amor, muy bien. Como lenguaje, el amor, muy bien. ¿Qué más? La Biblia, estamos ahí muy bien. La fe, la verdad, muy bien. La esperanza de la vida eterna, es lo que hablamos. ¿Cuándo se nota que tenemos el lenguaje del cielo? Cuando tenemos una guerra. ¿Cuándo se nota que un hebreo es un hebreo? Cuando le están tirando unas bombas. No va a hablar árabe, va a hablar hebreo. ¿Cuándo se nota que tenemos nuestra identidad clara y nuestra ciudadanía? Cuando el diablo nos tire algunas bombas. Fíjate lo que Satanás hizo cuando Jesús estaba en el desierto y él comenzó a hablarle con que la Biblia dice, si la Biblia dice. Fíjense lo que le hizo a Eva cuando estaba en el Edén. Dios había dicho algo, pero él le cambió el lenguaje y él le dijo, ¿con qué Dios dijo? El lenguaje del infierno es la duda, es poner en cuestionamiento el idioma del cielo. ¿Con qué Dios dijo? No es cierto eso. Lo que Dios dice no es verdad. Y cuando vino ese cuestionamiento, porque Dios había dicho, y el diablo dice, no, vamos a cambiar el lenguaje. No es lo que Dios dice, es lo que yo digo. Fue Satanás donde estaba Jesús y comenzó a hablarle y a decirle cosas. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del reino de los cielos de mi Padre. Hay una palabra que me sustenta, hay un idioma, hay un lenguaje, que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. ¿Qué diferencia hay cuando llegue la prueba en el lenguaje de un cristiano? Cuando llega el momento difícil, hablamos sin esperanza, igual que el mundo que no conoce a Dios. Cuando llega el día difícil, hablamos sin fe, como alguien que no conoce a Jesús. Cuando nos dan un diagnóstico terrible, confesamos lo que el diagnóstico dice, esto es imposible, no se sale, no se va a salir. Nuestro lenguaje nos identifica. El idioma que hablamos puede ser un idioma de fe o no, pero habla de mi ciudadanía. Cuando estamos en la prueba, a veces no hay diferencia en el lenguaje del mundo y el nuestro. Como que parecería que no tenemos una ciudadanía soberana, eterna, superior, magnífica, impresionante. Pero así como este hombre Ben Yehuda tuvo que enseñar a toda una nación, así en la Biblia está cómo podemos aprender el lenguaje del cielo. ¿Cuántos dicen quiero entrar en esa escuela? Quiero entrar en esa escuela. Quiero que se me identifique por mi forma de hablar, que soy un ciudadano del reino de los cielos. Oh, yo quiero entrar en esa escuela. Cuando alguien no tiene dinero y no conoce al Señor, lo que tiene es una gran aflicción.
Yo conocí a una persona que tenía mucho dinero. Y un día hablando con él, y no recuerdo cuál fue el tema central de la charla, porque ya fue hace mucho tiempo. Y entonces él dice, no, yo no pongo mi esperanza en el dinero, pero que calman los nervios, calman los nervios. Entonces quiere decir que cuando no tiene dinero va a andar nervioso. Porque así es la naturaleza de este mundo y así es el idioma de este mundo. ¿Y nosotros? ¿Qué hablamos cuando no hay dinero? Fíjate, nene, rápido, a ver si con mi documento en crédito no sé cuánto. Si tengo. Porque si actuamos igual, nuestro lenguaje está diciendo, no hay diferencia. ¿Todavía están acá conmigo? Alguno de ustedes está diciendo, hubiera venido esta mañana, ¿no? Pues la pastora Ruth predicó. Pero entendí hoy, cuando estaba preguntándole al Señor sobre compartir esta noche, puedo animarte, inyectarte fe, compartirte, pero otra cosa es que tú mismo aprendas el lenguaje del cielo. Yo quiero darte algunos puntos para que nos metamos en la escuela del cielo para hablar el lenguaje de nuestra ciudadanía a la que pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprender a hablar. Porque nuestra boca habla lo que las circunstancias no pueden hablar porque no tienen boca. ¿Cuántos dicen la enfermedad puede hablar? La enfermedad no tiene boca. La enfermedad te muestra síntomas. Y cada uno declara y habla la enfermedad, la anuncia. ¿Están conmigo acá? La escasez no tiene boca. Sí, los síntomas tocan el bolsillo, tocan el estómago. Y nuestra boca lo habla. Por eso la Biblia dice que en nuestra boca, en nuestra lengua, está el poder de la vida y de la muerte. Y no es que uno ignora la circunstancia, entonces, ¿qué te pasa? No pasa nada. No, el tipo está reventado. No es ignorar el problema. Es que voy a hablar el problema, pero voy a hablar la solución del problema. Si nuestra boca solo habla el problema, está hablando lo que el diablo quiere que hable, porque está diciendo, esto es el problema. Ahí está hablando el lenguaje de lo imposible, de lo que no se puede, y de que esta vida, y que no sé qué más. Pablo lo dijo. Él dijo, no es que yo no tengo problemas, no es que estoy en una panacea acá tomándome, no sé, un coco a la costa del mar y acá estoy recontra pancho y me sobra. No, él no dijo eso. Pero dijo, yo aprendí algo. Y he aprendido a contentarme, que el gozo que tengo no depende de la circunstancia que tengo. Y por eso doy gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. En un momento Pablo dice, es que pasé azotes, sentí que me moría, estuve naufragando, me picó una víbora, me pasó de todo. Pero ¿saben qué? Aunque estuve allí casi que me moría, no perdí la fe. Aunque estuve tumbado, no me quedé derrumbado, me volví a levantar, porque tengo quien me sostiene. No es que no tengamos problemas, no es que ignoremos y que hagamos la vista gorda, no es que la enfermedad no nos pueda tocar, pero cuando viene el problema podemos hablar lo que dice aquí, lo que dijo Pablo, hablamos lo que Dios habla. Y puedo declarar, está la enfermedad, pero hay alguien en quien yo confío, aquel que pudo decir que Él pagó el precio en la cruz y por su llaga yo fui curado.
No es que no hay días difíciles. No es que no hay días en que las finanzas no llegan. No es que los desafíos no son pequeños. No, los desafíos son grandes. A veces las finanzas no están. Pero el dueño del oro y la plata del mundo, si Él está contigo, de algún lugar lo volverá a hacer y lo volverá a sacar. El día difícil está. Fíjense cómo no pudieron cambiarle las palabras a Job. Cómo se notó que su fe estaba intacta y que él era un ciudadano espiritual diferente. La esposa le dice: maldice a Dios, o sea, habla lo que el diablo quiere y te mueres. Y él dijo: no, es que solo le daremos gracias a Dios cuando todo nos va bien, y no le daremos gracias cuando la cosa está difícil, porque yo sé, estoy pasando el día difícil, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé. Él ignoró el problema. No ignoró. Él dijo: a mí no me pasa nada. No, él dijo: a mí me pasa, acá la cosa está dura. Pero ¿sabes qué? Yo sé quién está a mi lado y quién me va a levantar de esta. Nuestra boca anuncia el reino al que pertenezco. Las circunstancias no hablan sola, soy yo el que las hablo. Porque en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Es que ya no te aguanto, es que no sé qué más voy a hacer con vos, es que mejor te mueres. No va a cambiar nada, ese es el lenguaje de esta tierra. El lenguaje de la frustración, el lenguaje del agotamiento, del fracaso. Pero hay un lenguaje nuevo que lo vivimos y lo debemos aprender aquellos que hemos nacido de nuevo y que ahora pertenecemos al reino de los cielos y tenemos una ciudadanía eterna. ¿Cómo lo hago? Acá viene la pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo aprender? De la misma manera que cuando vamos a la escuela. De la misma manera que cuando uno crece, por darles un ejemplo, aunque yo soy una persona mayor, no sé francés. Por dos razones: una, porque nunca estudié, y la segunda, porque no nací en Francia. Eso quiere decir que la edad biológica no me hace aprender. El ambiente donde estoy o cuando me entreno, entonces puedo aprender. ¿Se entiende lo que digo? Si el ambiente donde estás es un ambiente de duda, de temor, de fracaso, no vas a aprender el idioma del cielo. Ay, ese, no, dale, si te la hizo vos, dale duro también. Ese es el idioma del mundo. Que aprenda con la misma moneda. El ambiente te puede enseñar el idioma que no quieres aprender. La Biblia dice: el que anda con sabio, sabio será. Pero si tus amigos y la gente con la que está es necia, dice que van a caer juntos al pozo. O ellos te influencian a ti o tú los influencias a ellos. Pero para andar juntos van a tener que hablar el mismo lenguaje. El tema es: ¿qué lenguaje hablas? O nos sentamos como en la escuela y nos ponemos a aprender. Y no se aprende del día a la noche, pero se aprende. La Biblia dice que aprendamos a hacer lo bueno, que aprendamos a dar gracias.
¿Por qué? Porque en mi mente ya hay un idioma. Si un italiano viene ya siendo mayor a la Argentina y aprende el español, sabrás que siempre es italiano. Su tonada, su fonética, su forma de hablar. Si un americano viene y aprende español, gracias, muchas gracias. Su tonalidad te dice, este no es de acá. Y lo mismo nos pasa a nosotros, si nos vamos allá, me escuchan a mí, van a creer que soy en piel roja. Yo tener hambre. Pero se puede aprender. Sí, la que tenés al lado, se puede aprender. Se puede aprender. Y una de las cosas que te enseñan cuando estás aprendiendo idiomas es que al menos por 20 minutos pienses y hables en el idioma nuevo hasta que la mente piense en el idioma. O sea, que tu mente no traduzca. Que aunque sea poco, aunque sea mamarracho lo que esté diciendo, pero que la mente sea ya en el idioma. Cuando la mente comienza a pensar en el idioma, dice listo, fluye. En mi caso, mi mamá es brasilera, así que desde pequeño, desde chiquitos, nos íbamos a visitar a nuestros parientes y hablamos en portugués. Pero como no practico el portugués, entonces cuando me voy allá tengo que pensar en español y pasarlo al portugués. Hasta que pasa un tiempo y entonces puedo fluir. Solo que el portugués que aprendí lo aprendí en el mundo y en el carnaval y no conocí el portugués bíblico, por eso siempre necesito traductor para predicar. Pero cuando tu mente comienza a pensar en el idioma, es porque ya se metió en ti el idioma. Eso ocurre en lo natural, déjame decirte en lo espiritual. La Biblia dice que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Cuando nuestra mente comienza a pensar los pensamientos de Dios, es porque ya tienes el lenguaje del cielo. ¿Cómo hacemos para que nuestra mente tenga los pensamientos de Dios? El Señor le dio el consejo, el ejemplo y la ley a Josué. Aquí tienes la palabra, ahí está el nuevo lenguaje. Medita en ella, mete en tu mente de día y de noche. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien porque ya tienes el lenguaje del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando estamos poniendo la palabra de Dios en nuestra mente, entonces lo que estás haciendo, estás metiendo el idioma del cielo en tu ser. Y lo masticas y lo hablas. Entonces cuando quiere venir el lenguaje de lo imposible, el lenguaje del cielo que está en ti por la palabra de Dios, comienza a declarar lo que Dios declara y lo que Pablo declaraba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las circunstancias pueden ser la misma. Fíjate, David delante de Goliat y todo un ejército con Saúl delante de Goliat. Todo el ejército que estaba con Saúl delante de Goliat no tenían el idioma del cielo. Y vieron el problema, temblaban y se escondían 40 días. La misma circunstancia, el mismo Dios. Se iban a la misma iglesia, con el mismo profeta y el mismo hombre de Dios que era Samuel. Pero David tenía el lenguaje del cielo. Cuando todos vieron a Goliat, todos dijeron: este es experto, este es grande, este es hombre de guerra, este no sé qué. Todo hablaban la naturaleza.
Pero David, que tenía el lenguaje del cielo, que la palabra estaba metida en él, que él la cantaba, que él la declaraba, que él había recibido la unción, tenía el Espíritu Santo. Y entonces él dijo: ¿cuál es el problema? Yo no quiero escuchar cuán grande es él, yo quiero escuchar cuán grande va a ser la bendición que voy a recibir. Así que voy a ser el yerno del rey, así que a mi familia no le van a pagar más impuestos, no le van a cobrar más impuestos. Así que y él comenzó a escuchar, y entonces declara: vos venís a mí con tu naturaleza, con armas y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está la gran diferencia. Un ciudadano del cielo habla lo que el cielo habla. Te encontrarás con Josué y Caleb y luego otros 10. Los otros 10 también vieron problemas. Es que ellos eran tan grandes y nosotros éramos como langostas. Nosotros no podemos contra ellos. ¿Por qué no volvemos donde estábamos antes? Pero Josué y Caleb dicen: pero si Dios está con nosotros, Él nos prometió que nos va a dar esta tierra. Declara amén. Él te prometió. Y entonces dijo: ¿saben qué? Nosotros los comeremos como a pan. Esto es pan comido. Y ahí quedó ese dicho: esto es pan comido de alguien de fe. La gratitud y el contentamiento nos ayudan a mantener el lenguaje del cielo. Cuando Jesús se enfrentó con mucha gente, y uno diría: ¿por qué Jesús no extendió la mano y le sanó? ¿Por qué Jesús no hizo esto y lo resolvió rápido? ¿Por qué los hizo hablar? ¿Por qué a la sirofenicia le dijo: mira, la comida es para los hijos, pero no para los perros? Y Él le hizo hablar. Él le hizo hablar. Y cuando les hizo hablar, Él le dijo: ni en mi nación escuché que alguien tenga el lenguaje del cielo, porque esta mujer tiene fe. Vino el centurión, era romano, no era judío, pero tenía el lenguaje del cielo. Di la palabra y mi criado sanará. La fe es el lenguaje del cielo. Cuando nuestra fe se vuelve fuerte como una roca, cuando nuestra fe es probada por el fuego, pero se vuelve tan brillante y tan pura, porque fue afirmada en la palabra de aquel que dijo: yo no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. Para mí no hay nada que sea imposible. Los cielos y la tierra pasarán, echa fuera demonios y nada te dañará. Cuando nuestra fe está afirmada en la palabra, es que el lenguaje del cielo está en nuestra ciudadanía fluyendo. Las circunstancias quieren hablar más fuerte que la palabra de nuestro Dios. Mete esa palabra en tu mente. Primer consejo: mete la palabra de Dios en tu mente. Medita en ella, Jesus, hasta que se haga parte la palabra de Dios. Segundo, las canciones. Cuando quieres aprender otro idioma, te hacen escuchar canciones también. Si quieres aprender inglés, te dicen: pon alabanzas en español, en inglés, y comienza a relacionar palabras. Pues cuando nosotros venimos a adorar, cuando venimos a cantar, cuando venimos a celebrar, no estamos hablando del problema, estamos hablando de nuestro Dios. Cuando nosotros venimos y estamos temprano en el servicio, estamos aquí en nuestra escuela, y en nuestra escuela aprendemos el lenguaje del cielo, y aquí en nuestra escuela aprendemos a adorar. Y cuando aprendemos a adorar y salimos a la calle, puede que estés pasando el día duro y difícil, pero de repente el lenguaje comienza a brotar dentro tuyo y comienzas a cantar las canciones que se cantan en el cielo.